Mi nombre es Carlos Camacho y estaré con ustedes en una serie de estudios acerca del mensaje o del tema más importante y relevante en toda la Biblia. Y no solamente en toda la Biblia, es el mensaje más importante que cualquier persona pudiera escuchar. Me refiero al Evangelio. Y especialmente este tema lo estoy titulando El Evangelio de la Gracia de Dios, basado en las palabras que el apóstol Pablo dijo a un grupo de líderes en Éfeso. Y quiero comenzar pues esta serie, esta primera entrega sobre este tema. Un tema, mis queridos oyentes, que va a ser no solamente de gran beneficio para su propia vida, sino que también un tema que puede capacitarlo, una serie que puede capacitarlo para que usted mismo sea un instrumento en las manos de Dios y pueda compartirlo también con otros y así se multiplique el mensaje del Evangelio a muchas almas y que muchos sean bendecidos y salvados por el poder de Dios por medio de este mensaje, el mensaje del Evangelio. Así que pues les invito a escuchar atentamente a este mensaje, el mensaje más poderoso de la tierra. El tema, como les dije, es el Evangelio de la gracia de Dios. Y ya les voy a mencionar por qué el apóstol Pablo le llama el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, en Hechos capítulo 20, el verso 24, el apóstol dijo: pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este mensaje era tan importante, tan vital para el apóstol Pablo, que él no consideraba pues su vida como cosa que pudiera estar de prioridad sobre este mensaje. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que vale la pena por este mensaje consagrar, dar la vida, sacrificarla, porque este mensaje tiene un poder más allá, más allá de nuestro entendimiento, un poder que no solamente nos conecta con Dios, un poder que nos da la salvación de nuestras almas, un poder que nos da la vida eterna, un poder. El mensaje del Evangelio nos da la seguridad de que somos de Dios. Por eso el apóstol Pablo, él dijo: yo voy a gastar mi vida en el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué Pablo lo llamó el Evangelio de la gracia de Dios? Bueno, porque la motivación que viene de Dios para relacionarse con el hombre, para salvar al hombre de sus pecados, es el amor. Esa es la motivación que mueve a Dios a buscar al hombre para estar con él por toda la eternidad. El amor. Y eso lo podemos ver también claramente en textos. Bueno, estos textos son muy conocidos por muchas personas. Son los textos, se podría decir, más leídos de toda la Biblia. Me refiero a Juan capítulo 3, el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo.
De esa manera amó Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver entonces, mis estimados oyentes, que la motivación que mueve a Dios a buscar al ser humano, al hombre y a la mujer, es el amor. Dios nos ama profundamente. Dios nos ama de tal manera que escapa a nuestra comprensión. Pero es una realidad. Él nos ama. Él te ama. Esa es la motivación. Y de ahí surge este mensaje poderoso, el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios. Otro texto que muestra esta motivación lo encontramos en Romanos, el capítulo 5. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Podemos ver, hermanos? ¿Podemos ver, amigos? ¿Podemos ver, estimados oyentes? La motivación de Dios es el amor. Este mensaje del Evangelio está motivado por el amor de Dios, por el inmenso amor que tiene por nosotros. Y Él no hace acepción de personas. Como Él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Más adelante vamos a tocar este punto sobre el término pecado y pecadores. Por ahora, reflexionemos en la motivación de Dios, el amor. Eso es lo que lo mueve a estar con nosotros, el amor. También en el mismo Romanos, el capítulo 5, dice la continuación de ese pasaje, pues mucho más, estando ya justificados, y ese término también vamos a estar estudiándolo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Necesitamos ser justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿En qué consiste pues la salvación de Dios? ¿En qué consiste el Evangelio? El Evangelio es un mensaje de reconciliación. Aunque usted no lo crea, estimado oyente, aunque no lo crea, Dios era nuestro enemigo. Y no es porque Dios es el enemigo, sino que nosotros nos distanciamos de Dios, nos distanciamos del propósito para el cual fuimos creados, nos distanciamos del propósito de la vida. Y ese distanciamiento creó una separación entre Dios y nosotros, creó una enemistad, porque una de las cualidades de Dios es que Dios es santo, santo, sin ninguna tinieblas en él. Y nosotros,
al involucrarnos en el pecado, al ser transgresores de su palabra. Entonces nos hemos contaminado con el pecado. Y la santidad de Dios no puede tener esa comunión, esa intimidad con el pecado. Eso creó esa separación entre el hombre y Dios, el pecado. Pero como les dije, este es un tema para la próxima reflexión. Por ahora estamos viendo como un todo en qué consiste la salvación. Número uno, el Evangelio es una buena noticia, porque ese es el significado de la palabra Evangelio. Es buena noticia, una noticia de gran gozo. Eso es lo que significa el término Evangelio, noticia de gran gozo. Primeramente, la motivación de este mensaje, la motivación del origen de este tema, el Evangelio, es el amor de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios al crear el mensaje del Evangelio? La reconciliación con el hombre y la mujer. La reconciliación. Cuando nosotros estamos en el Evangelio, perseveramos en el Evangelio, estamos en unión plena, perfecta, íntima con Dios. Una unión completa con Dios. Cuando nos apropiamos de ese mensaje del Evangelio. ¿Ven por qué es tan importante y relevante este tema? Sin este tema o sin este mensaje, hermanos y amigos que nos escuchan, sin este mensaje no hay unión y comunión con Dios. Y no hay nada peor, no solamente en esta vida, sino después de esta. No hay nada peor que estar separado de Dios. Así que le invito pues a seguir esta serie sobre el mensaje del Evangelio. Bien, ¿dónde voy a comenzar con este tema? Este es un tema que no se, para comprenderlo en su, vamos a decirlo así, de tal manera que podamos, comprender, para la redundancia, de tal manera que podamos comprender el amor de Dios y comprender los grandes beneficios que trae el Evangelio a nuestra vida. Es necesario varias reflexiones. Es difícil hacerlo en un solo tiempo como este. Por eso va a ser una serie de estudios sobre el Evangelio y vamos a ver sus detalles. Así que voy a comenzar este primer detalle. Voy a hablar sobre la resurrección de Jesucristo. El primer detalle sobre el mensaje del Evangelio. Y vamos a ver cómo la resurrección encaja en este mensaje. En 1 Corintios 15, 17, el apóstol Pablo dijo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Un punto para reflexionar. ¿Por qué, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana o inútil o ilusoria? ¿Por qué, si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados? ¿Qué conexión tiene la resurrección de Jesucristo con nuestra salvación? ¿Qué conexión tiene con el mensaje del Evangelio? Debemos comprender esto para seguir adelante. Jesús
resucitó de los muertos. Y ese fue el primer mensaje que los apóstoles salieron a predicar. Jesús resucitó de los muertos. Ese es el mensaje. ¿Por qué es importante que Jesús haya resucitado de los muertos? ¿Por qué? Vamos a verlo con otro texto, vamos a responder esa pregunta. Pero antes, vamos a ver otro pasaje que nos va a dar claridad al respecto. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, hablando a una multitud de israelitas, dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios, y aquí vemos, hermanos, quiero hacer énfasis en estas palabras de Pedro, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ese pasaje se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 2, y es el verso 24, el que hago referencia cuando dice, sueltos los dolores de la muerte, dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué a la muerte le era imposible retener a Jesús en el sepulcro? ¿Por qué le era imposible? Bueno, nuevamente necesitamos saber un poco las consecuencias del pecado para responder esta pregunta. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: la paga del pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte, tanto física como espiritual. Por esta razón, Jesús no pudo ser retenido por la muerte, sencillamente porque Él jamás pecó. Su vida fue una vida completamente libre del pecado. Ni un mal pensamiento se le pasó por la mente a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Jesucristo nació de la Virgen María, siendo concebida por el poder, por la obra del Espíritu Santo. Así que Jesús tiene genes de ser humano y genes de Dios. Es decir, Jesús fue completamente hombre y fue completamente Dios. Es un misterio. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y está refiriéndose, pues, el apóstol Pablo a Jesús. Jesús no pudo quedarse en el sepulcro. La muerte no pudo retenerlo. Y no pudo retenerlo sencillamente porque Él no pecó. La consecuencia del pecado es la muerte. Como Él no pecó, la muerte no pudo retenerla. No pudo retenerlo. Por eso Dios lo levantó. Suelto los dolores de la muerte. Era imposible ser retenido por ella. Ahora podemos entender
el por qué Pablo escribió el texto que leímos en 1 Corintios 15, 17, podemos entender por qué dijo: y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Podemos comprender ahora. Estamos en nuestros pecados si Cristo no resucitó, porque entonces supuestamente el que murió fue un pecador. En otras palabras, la resurrección de Jesucristo es la evidencia de que el que murió en la cruz fue un sacrificio perfecto, porque fue sin pecado. El que murió en la cruz fue sin pecado. Eso es el mensaje de la resurrección. Por eso era la predicación de los apóstoles acerca de Jesucristo. Él resucitó de los muertos. ¡Qué maravillosa noticia! En otras palabras, Jesucristo es el Salvador. Pero cabe también otra pregunta. ¿Por qué es necesario que el que muriera en la cruz fuera sin pecado? ¿No puede morir otra persona por otra y Dios acepte ese sacrificio para salvar el alma de esa persona? No puede. Y no puede, ¿por qué? Porque la idea del sacrificio es una transferencia. Como les dije, la paga del pecado es muerte. Cuando aparece el pecado, alguien tiene que pagar, alguien tiene que morir. La paga o la consecuencia del pecado es la muerte. Lo que está diciendo el apóstol es que el pecado es tan serio, pero tan serio, que cuando se hace presente, la consecuencia es la muerte. Y para restaurar nuevamente la inocencia, para quitar o perdonar esa transgresión que ha traído el pecado, es necesario la muerte de alguien. Pero la muerte exige un inocente. Les repito, el sacrificio, en el sacrificio hay una transferencia. Hay una transferencia. Permítanme con un texto explicarlo. En 2 Corintios, el capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué precioso, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, cuando ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo, nuestra culpa, nuestros pecados, nuestra responsabilidad son transferidas a Él. Y su santidad, su justicia, su vida es transferida a los que hemos puesto nuestra fe en Él. Por eso es que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice: al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, por eso, mis estimados oyentes, podemos darnos cuenta de por qué es necesario que el sacrificio
para alcanzar la salvación, tiene que ser un sacrificio plenamente limpio, un sacrificio perfecto, el sacrificio de un hombre, porque somos hombres. Así que el sacrificio exige el sacrificio de un hombre perfecto, sin mancha, limpio, sin pecado. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Él ha hecho posible la salvación de nuestras almas. El sacrificio de Él es lo que se conoce como el Evangelio, puesto que es el poder en el cual la vida santa de Cristo, la justicia de Cristo es transferida a nosotros. Bien, vamos a terminar hasta acá esta primera reflexión. Los espero pues para la próxima. Dios les guarde.